Bienvenidos al primer episodio de Aplatanao, el podcast. Un podcast que busca dar voz y conocer a personas que estén aportando valor desde Canarias. Hoy hablaremos de cine documental con un director que acaba de empezar su trayectoria profesional. Dentro cabecera y empezamos. Hoy quiero dar la bienvenida al documentalista Ismael Cabrera. ¿Qué tal estás hoy? Muy contento y además enhorabuena por este proyecto también de dar margen a nuevos creadores de este espacio. Muchas gracias. Antes de nada quería preguntarte si recuerdas la primera vez que pensaste en el cine como algo a lo que te podías dedicar. Pues mira, como punto de inflexión, así un momento concreto, no. Me acuerdo de momentos, ¿no? Concretos. Yo siempre he dicho que mi relación con el cine ha sido muy vinculada, o sea, yo siempre lo he visto muy similar con las relaciones de pareja, porque yo creo que he tenido como exes amorosos de cinematográfico. Pues por ejemplo, me acuerdo que de Peque, pues Tim Burton, por ejemplo, y estaba como todo ese universo, ¿no? Y era como cuando le descubría, y era un choque porque venía como de ese Disney multicolor y toda una estética como muy marcada ya, y de repente él la rompía. Después pasó en la adolescencia Tarantino, por ejemplo, que ya fue como otro romance que le conocí ahí. Y realmente te lo juro que lo publico como casi relaciones amorosas. De repente te descubrí a partir de esta edad y nuestra relación a lo mejor duró tanto tiempo, porque aunque ellos siguieran, a lo mejor mi obsesión ya se iba más como para otros derroteros y tal. Y bueno, sí me acuerdo por ejemplo que Tarantino fue como un romance que me dio a mí mucho. Porque me acuerdo que fue en un cursillo estos de verano como de cine y tal, donde hablaban de plano... Ay, no me acuerdo el nombre ahora mismo, que mal director voy a parecer. El que desde abajo, el control del cenital. Y... Sí, el plano como de la cámara que desde abajo directamente, ¿no? Desde el suelo. Desde el suelo. Y me acuerdo que lo habían mencionado que hay un ejemplo de eso muy característico en Kill Bill. Dice, Kill Bill, ¿qué película es esa, no? Y me acuerdo que me dijeron lo peor que le puedes decir a un niño, como de 12 años, que fue. Es una película muy buena, pero que todavía no la puedes ver. Ya. 12 años te dicen, todavía no lo puedes ver, ¿qué haces? Yo fui directo a la casa de una amiga, que el padre tenía la peli, y le dije, por favor, ¿me lo podrías prestar? Me dice, sí, claro. La vi y me quedé muerto y tal, con todo el tema de los planos y tal, y dije, que hay algo que me interesaría hacer y creo que fue un poquito a partir de ahí y tal. Después también me acuerdo, no sé, en un verano, ese ya era más reciente con Sorrentino, con Pablo Sorrentino, el director. También fue como otro romance donde de repente ya descubrí, porque a partir de ahí fue que mi interés con todo este cine italiano y todas estas películas de divas del Mediterráneo, de los años 60, la vi Bardot, ¿no? Todas estas películas así como películas de la costa francesa también y tal, lo conocí un poco a partir de ahí, porque muchos ya me derivaron a, ¿sabes? No era tanto a lo mejor Tarantino en sí, sino Tarantino me enlazó al cine de Kung Fu, Tim Burton ya al expresionismo alemán, ¿sabes? Como ya diferentes... Se iba extendiendo más. Total. Pues me interesa más esa infancia que quiero preguntarte, ¿qué te inquietaba al Ismael pequeño? Me inquietaba mucho construir una burbuja vital, porque el mundo real me aburría estrepitosamente y paradójicamente después terminé siendo documental. Yo creo que un documentalista en sí te tiene que gustar la vida real, porque es lo que captas, ¿no? Te tienen que gustar las personas, a menos te cagas de los del National, que a lo mejor es que te gusta más la rana amazónica, pero generalmente los que somos más, desde un punto de vista más sociológico y tal, o antropología, pues a las personas, ¿no? Y me acuerdo, pero que en aquel momento, pues muy vinculada a fantasía, y ya desde pequeño, pues me acuerdo de coger una cámara y hacer stop motion con plastilina, ponerme mucho a dibujar, teatros como de sombras también lo hacía con recortitos de papel y tal, y una sensibilidad que ya se estaba fraguando ahí, donde desde muy pequeño sí notaba que no era la tendencia general, que lo que había alrededor era un mundo de mucha competitividad, brutalidad y demás, y yo ya era desde muy consciente que era un sujeto con una sensibilidad que iba a entroncar mucho. Eso sí me di cuenta desde pequeño. Espero que tu stop motion fuese mejor que los míos, que yo los hacía con Lego. Bueno. Y eso sí que era un cuadro. No, era maravilla seguro, y las historias
uno se montaba ahí, todos eran espectaculares. Pero la imaginación volaba, pero sus buenas fotos te quedas ahí haciendo. Sí, sí, sí. Yo te quería preguntar, ¿qué te atrae del documental que no encuentras en la ficción? Pues mira, el documental yo creo que parte intrínsecamente de que te interesan los seres humanos y las conversaciones en las calles. Yo voy por la calle y escucho como a dos señoras reflexionando sobre el mundo y es algo que me interesa. Y es algo que de repente me ha dado rabia que no hay una cámara ahí muchas veces. Y el documental me interesa que casi está a la mitad del trabajo hecho, porque claro, te enfrentas a la ficción y es como ese folio en blanco donde tienes que construir ahí un arco de personajes, toda una historia y tal. Y creo que el documental lo que tiene es que todo eso ya está dado. Ya la infancia traumática o maravillosa de la persona a la que vayas a retratar ya te hace el arco de personaje. Como tengas la casa, si es súper ordenado y tiene todo, o si tiene Diógenes, ya tienes de repente el escenario hecho. La vida tiene mucho que ver con la ficción, en verdad, ¿no? Y muchas veces yo entiendo el cine de ficción y no ficción, ¿no? Que tiene que estar como esa dicotomía, ese binarismo también, una lógica binaria de o docu o ficción. Yo lo veo mezclado todo y veo que tiene todo mucho que ver. Y a veces yo he retratado a gente en documentales donde la casa es más plató que seguramente lo que se monta en Hollywood. Estamos tan acostumbrados a la ficción que el documental no se le da como tanta voz, tanto valor. Ya. Y realmente ahora mismo tú y yo podemos hacer un documental. Totalmente, lo estamos haciendo un poco, sí, un poco sitcom también, ¿no? También, sí, el documental es más sitcom. Claro, pero sí. No, Bueno, te quería preguntar si crees, porque el otro día escuché un podcast donde hablaban de, bueno, pues lógicamente vivimos en la era del TikTok, de vídeos rápidos, que las cosas te las puedes tener en 15 segundos, de explicar, yo qué sé, algo súper filosófico en 15 segundos, que no tiene mucho sentido. Y además también en ese podcast hablaban de que la gente, o sea, los creadores de contenido, como tienden todo el rato o que todo sea una maravilla o que todo sea horrible. O sea, no te puedes quedar en término medio porque no enganchas al espectador, no sientes que estás conectando con esa persona. Entonces te quería preguntar si sientes que estamos perdiendo, sobre todo en las redes y en el contenido visual, las historias reales, la vida pura. Pues mira, depende, porque yo creo que hay dos cuestiones. La primera, la de la velocidad, que creo que impide disfrutar de ciertos relatos, donde creo que parte del relato son los silencios, son los tiempos en espera, no digo, típico a lo mejor vídeo experimental, que hay una parra moviéndose al viento durante 8 horas y que te digan que eso habla de la fugacidad de la vida. Pues entiendo que eso es difícil de digerir. Me acabas de recordar un documental que nos hace mucho, bueno, yo estudié en el poli y nuestra profesora nos puso un documental que era un ganado de cabras viniendo hacia la cámara y a lo mejor eran 10 minutos de cabras viniendo hacia la cámara y eso, para ella, eso era el culmen del cine. Porque lo puedes ser. Sí, pero no sé, es como, no sé, me gusta ese momento también de realidad pura. En concreto, yo como espectador, yo disfruto mucho de todos los formatos. De verdad, me considero muy pansexual para eso. Porque de repente me pones un TikTok súper breve, de 5 segundos, y es como una cosa medio hipnótica ahí que no paras de ver y tal. Además tiene un punto que es muy paradójico, porque son a lo mejor esos 5 segundos, 10 segundos de vídeo, pero después no dejan de enlazarse todos con todos. Después de terminar uno ves el siguiente, a lo mejor estás 3 horas viéndolo. Estás 3 horas en TikTok. A lo mejor yo te digo, te voy a poner una película de 3 horas, y me dice, una película de 3 horas, a lo mejor tú acabas de salir de TikTok de haber estado 3 horas consumiendo algo ahí. Entonces tiene un punto paradójico ahí, ¿no? Yo personalmente abogo mucho porque el espectador tenga una visión más amplia y creo que todo cabe. Creo que caben películas de 3 horas y bienvenidas sean, porque si realmente tu historia merita 3 horas, ponle 3 horas, y creo que el consumo breve también tiene su espacio. Yo en ese sentido quizás puedo pecar un poco de ser muy relativista, pero creo que puede entrar en los dos sentidos.
Y lo enlazo también con otra cosa que me comentabas, de si ahora creo que se están perdiendo las historias y demás. Pues mira, en concreto en España, creo que ahora mismo estamos viviendo una tendencia, ahora por ejemplo con Veneno, después de la segunda temporada que lo van a sacar de Vestidas de Azul, documental íntegro español de vidas de mujeres transexuales anónimas, hasta la serie que hicieron de Nacho Vidal. ¿Sabes? Quiere decir que ahora mismo creo que hay una tendencia de figuras pop o que quizás en un momento determinado, en la década de los 80, principios de los 90, nadie hubiera pensado que merecían un documental. Y creo que ahora mismo somos los jóvenes y las nuevas generaciones los que estamos sacando a flote o documentales o ficciones, pero ficciones documentales porque vienen de figuras reales que antiguamente no se les había visto ese valor. Entonces, medio. Pues me alegra que a mí me interesa mucho el documental y quiero conocer más historias reales. Quería preguntarte, cambiando radicalmente de tema, ¿qué consideras ser canario? Teniendo en cuenta lo que hemos hablado fuera de cámara. Sí, pues mira, ser canario, aparte de la simpleza de haber nacido, también yo reivindico mucho ese concepto como Chabela Vargas, ¿no? Que ella no era mexicana, no nacida en México, pero ella decía, los mexicanos somos de donde nos ha dado la chingada, ¿no? De nacer. Pero también los canarios, bienvenidos a los canarios, una nación Canarias también. Yo creo que la canariedad es un concepto que todo el mundo se debería, bueno, no se debería, el que quiera, se puede plantear el desarrollarlo. En mi caso particular, creo que tiene mucho que ver con un no espacio, con un no ser muchas veces, porque a mí me pasa muchas veces, por ejemplo, estás en la España peninsular y te sientes, por ejemplo, súper latinoamericano, ¿no? Por no dejar de ser de un área donde el castellano se habla, se dice guagua, guachinche, monjo, es decir, o sea, hay una serie meramente léxica que ya te dista del castellano de Quevedo y de la Real Academia, ¿no? En esa visión más eurocéntrica quizás. Pero después también tiene que ver con que me vinculo a veces con gente latinoamericana y me siento muy europeo en un momento determinado. Y después también me pasa que te vas a Europa y a nivel climático y cultural de repente te ves identificado con ciertas narrativas de África, ¿no? Con el África sobre todo norafricano, a nivel de paisajes, etc. Por ejemplo, hace poco estuve en un país de África subsahariana y fui muy consciente de la europeidad que tengo. Entonces, estoy en cualquier sitio y siempre hay una cuestión de que me falta en ese no espacio. Creo que es donde se dibuja, en mi caso personalmente, Canarias. En ese no ser muchas veces, o en ese no terminar de ser. Y ahí en ese espacio de dibujado, donde no terminas ni de ser Europa, ni de ser América Latina, ni de ser África, creo que en esa bruma se encuentra Canarias. Pues sí, tiene todo el sentido del mundo. Cuéntame más sobre sentir, o sea, ¿te sentiste como más europeo o te diste más cuenta de la europeidad que tienes estando en África? Pues me di cuenta porque te chocan cosas desde ciertos pensamientos de que uno proviene de áreas donde todo va a funcionar mejor y a nivel objetivo después lo ves y no es así, ¿no? Me pasa un ejemplo concreto. Yo estuve en Cabo Verde y allá hay una cosa que se llama el autocargo, lo llaman así. Como wow, la traducción más o menos, ¿no? Donde ellos tienen una cosa que es como una furgoneta, que pon tú que es un 4 plazas, pero que ellos por sus narices deciden de que tenga 7 asientos. Y se nota que son añadidos a posteriori porque no se ven que no son del mismo coche, del mismo vehículo y tal. Y yo fui con unos amigos de allá y yo les preguntaba, pero esto tiene una ruta fija y tal. Y me decían, no, el chofer ya sabe para dónde va, tal. Y yo, vale. Y esto tiene un sistema de horarios. Y me dicen, no, esto va un poco cuando tal. Y allí es donde uno, la europeidad te das cuenta de decir, uy, tal. Y después yo lo analizaba, y por ejemplo, yo estuve estudiando en Madrid y el autocarro, que nosotros desde fuera lo podemos ver como, ay, que
qué cosas más antifuncionales en un momento determinado, que no está como tan reglado con el sistema de transporte y tal, yo te puedo decir objetivamente que a mí me fue mejor que la Renfe de Madrid. De ahí es donde dices tú, porque África, América Latina, los contextos de los sures globales, hay muchos sistemas de hacerse en las ciudades, de mecanismos donde operan los sistemas públicos, donde los mecanismos de transporte, los mecanismos de comunicación, que chocan con cómo somos los de Europa, ¿no? Y después uno se da cuenta de que en su ejecución son profundamente más prácticos que los de allá, con los de Europa. Y ahí es donde, por ejemplo, te digo que uno se da cuenta de la europeidad. Pues interesante reflexionar, porque yo por lo menos, la verdad que soy muy ciudadano del mundo. Yo no me considero no sé, he nacido aquí, maravilloso, me encanta Canarias, pero no me siento yo esa canariedad profunda de soy de aquí. No sé, es como muy personal. A ver, yo también pienso que la canariedad, algo que también lo han construido muchas voces externas, ¿no? Mismamente con todo este debate que hay del traje típico, que no me voy a meter porque por si neófito total no conozco tampoco en profundidad toda la polémica que ha habido, pero sabes un poco que siempre estaba la reflexión de que si realmente el traje es de Andalucía, no, tal. Claro, y a partir de ahí te genera una pequeña paradoja, que es que a lo mejor el traje de mago en sí, el traje típico, a lo mejor no es ni de aquí. Entonces, claro, que es la canariedad, por eso digo que invito a cada uno a que la construya desde sus propios términos, pero desde luego mi canariedad no tiene nada que ver con lo que desde fuera me han querido vender muchas veces. Y mi canariedad no es la misma canariedad que Galdós, por ejemplo, eso lo tengo claro. Y a lo mejor citando a un escritor canario también que admiro mucho y amigo personal de Alien María, que él decía que a mí no me representa Galdós, me representa Paco España, pues a lo mejor mi canariedad también tiene que ver más con Paco España en un momento determinado, ¿sabes? Entonces que cada uno se construya su canariedad también, algo que invito mucho, porque en definitiva todos los territorios lo han hecho. Es decir, no hay historias unívocas y unidireccionales y únicas de un solo territorio. Estados Unidos, por ejemplo, es un país fascinante a nivel de analizarlo, porque es un país construido de presos británicos y de lo peor del Reino Unido que va para allá, que se cargaron, que hicieron un etnicidio inmenso con los indios, no quedó ni uno. Pero ellos mismos se narran desde la heroicidad a través del western. Es un país que se ha construido su autorrelato. Que no, que tú te vas al registro histórico y no tiene nada que ver al final con lo que ha sido. Yo también invito mucho a la autoconstrucción también de un territorio a nivel mental y de imaginario. Invito mucho a eso. ¿Crees que el decolonialismo es una asignatura pendiente en Canarias? Yo considero que sí. Lo que pasa es que es complicado también y reconozco y soy conocedor de los límites que va a poder tener un proyecto así, pero por ejemplo, en mi perspectiva, muchas veces se ha hablado de un proceso decolonial cultural a través de la independencia política como único mecanismo. Yo considero, a nivel muy particular, que no tiene que ver. Yo, por ejemplo, abogo mucho con que, por ejemplo, tú te vas a América Latina y vas a México, a cualquier país, a Bolivia, etc. Y te van a dar las clases de historia, los virreinatos, la historia de España cuando llegó allá, pero también te dan pues, los líderes aztecas, olmecas, toltecas, los que hubieran allá. Entonces de repente digo yo, ¿y por qué nosotros? Porque hay una gran paradoja cuando tú estudias historia de España en Canarias, que estás estudiando reyes que históricamente aquí nunca estuvieron y no sabían ni que esto existía. Y es como, claro, quiero decir, y es una cosa que hay que reflexionar y es una cosa que yo siempre digo, por ejemplo, a la gente de la península, por lo menos a día de hoy, históricamente, la península ibérica llevó más años siendo parte del reino de Al-Ándalus, de Marruecos, que nosotros de Europa. Por tiempo, meramente. Es una cosa que si te paras a analizarla, sorprende, pero digo, la historia está ahí. Yo sé los que opinan de que debería haber una historia más pormenorizada, más particular de cada autonomía dentro de España, pero y no solamente con Canarias, sino que la gente en Asturias, las Torleones,
los vascos obviamente, que tengan una historia que sí, que se aplica a todo lo que pasó en el contexto español, pero también particular de ellos, porque la historia que tiene el País Vasco tiene tela. Cataluña y obviamente nosotros también, que sí, que entendemos a los reyes de España y tal, en la medida que operaron aquí, que tiene una vigencia histórica conocer todo un territorio de manera universal, pero también a nivel particular, saber que el contexto masista, saber los vencelles, saber todo ese tipo de cosas, creo que nos haría un punto de vista más amplio, porque el no conocerlo hace que después nos leamos en términos muy homogéneos y qué triste, ¿no? Una sociedad que se lea, que no tiene nada ni especial y que sea súper homogénea, cuando en concreto, cuando te paras a explorarla, dices tú, wow, un montón de cosas súper particulares y únicas, que yo estoy seguro que incluso después a la hora de comunicarnos con la gente de fuera sorprendería un montón. Vamos a cambiar un poco de tema a tu trayectoria personal. Vamos a hablar de Calima Rosa. Coméntanos primero, para quien no conozca, qué es Calima Rosa, y ya de paso coméntanos cómo nace ese proyecto. Pues mira, Calima Rosa es mi ópera prima. He hecho cosas antes, he hecho documentales antes, pero no tuvieron una difusión pública que ni merezca ser mencionada aquí, la verdad. Entonces, Calima Rosa fue la que sí tuvo ahí un espacio de difusión muy grande y demás, y es mi primer documental, un documental que tiene una estructura capitular, son 7 capítulos, cada uno transcurre en una de las Islas Canarias y que tienen en común que en cada historia el protagonista es una persona LGTBIQ+, mayor de 50 años, con todo un poco una visión de revisionismo histórico, para que fueran visiones de personas pues, más mayores y tal, sin haber accedido tampoco a la tercera edad, ni tampoco a la vejez más grande y tal, porque tampoco pudimos acceder mucho a eso, pero bueno, que ya eran historias que enlazamos con personas de perfiles que por lo menos hubieran vivido lo que es el tardofranquismo, la transición. Esta me la tengo que perfeccionar, con esta cuando me la, casi siempre me la maquillo, porque por el corte esto, ¿tú sabes cómo fue esto? La forma de vestir no me cambió mucho, porque yo siempre vestía medio amachonado. No digo homosexual, a mí no me gusta decir homosexual, me gusta decir maricones. Mi madre sí me pegó bastante. A él le llamaban macho y hembra. Bienvenidos al orgullo. Que porque es malo tener 2 papás, si es lo mismo que tener un papá y una mamá. Yo se lo dije de muchos años. Uy, yo me quería casar contigo. ¿Cómo surge? Pues Víctor Ramírez, director general de diversidad del Gobierno de Canarias, él escribió un libro, Peligrosas y Revolucionarias, que fue un libro espectacular. Sinceramente espectacular, invito a todo el que me escucha a que lo compre y lo lea, sinceramente no está pagado esto, pero fue muy bueno y fue todo un ejercicio como de periodismo freelance donde él se fue al archivo y sacó temas de los detenidos por la ley de pagos y maleantes tal, y tenía como una estructura de un libro muy periodístico, de un carácter muy periodístico. Pero ahí a Víctor ya desde aquel primer momento se le encendió la bombillita de esto da un docu, ¿no? Lo que pasa es que por típico que ya en su cargo en política, en las cosas en las que él está metido y tal, pues no tenía mucho el tiempo. Entonces cuando él desarrolla el proyecto de memoria histórica, donde hubieron compañeros para mí espectaculares como son Alfredo Pazmiño, Daniel Scurbelo, Sara Tejera, Carlos, Fermín, en ese proyecto sale por primera vez sobre la mesa, es decir, ¿y si sacamos un docu? Contactaron conmigo, bueno, me presenté a una entrevista, tal, no sé qué, pero no sé si no hubo mucha más gente, también puede ser eso, ¿vale? No lo desmente. Pero el caso fue que, o porque estuvieron muy buenos o muy malos, me cogieron a mí. Me emocionó muchísimo el proyecto y confiaron en mí en ser el director para poder sacarlo. Y con todo ese trabajo de investigación que se estuvo haciendo en paralelo con el proyecto de memoria, sacamos este documental, Calima Rosa,
que puedo presumir que ha tenido una difusión bastante buena ahora mismo en todas las islas. Vengo desde hace poco en Fuerteventura, en el Hierro, que se pudo ver allá y tal. Y no, súper guay, muy contento. Yo lo vi, porque sabes que yo lo vi en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas y recomendadísimo, o sea, yo iba sin ninguna expectativa porque es verdad que, bueno, en este festival y en todos, siempre la presencia LGTBI no es tan alta como cualquier otra y siempre me interesa ver las pequeñas píldoras que hay y yo tengo una expectativa y encantado, sinceramente. No, muchas gracias y yo súper contento también con el Festival de Cine de Las Palmas y a mí una cosa que me encantó, de que lo comentabas ahora, de que por ejemplo yo creo que sí fue un festival que apostó por lo LGBT, aunque seamos minoría o no, una cosa que a mí me pareció muy estimulante como creador fue estar en un festival generalista, porque esto es una cosa que también quería aprovechar para mencionar, que gran maldición tenemos todos los creadores de contenido LGBT, de que somos creadores de un producto de nicho y de que tenemos que estar en festivales LGBT y demás y tal, que desde aquí, enhorabuena, todos los festivales LGBT son súper importantes y su presencia es maravilla, pero a veces los festivales de documentales, por ejemplo, ves cosas que son muy irrisorias, porque ves de repente un documental que es sobre cómo construir un pozo en Zimbabue, y eso de repente está en un festival generalista, y mi tema, que es LGBT, me dice, no, es que es muy concreto. Y yo, mira, es muy concreto, y los otros que hay, no, son un tema amplísimo, que abarca como a todo el mundo. Yeah. Pues, no es por nombrar el Festival de Internacional de Cine Las Palmas, pero en el anterior a la presentación de tu documental, yo estuve como juez popular. Ah, qué guay. Y bueno, lógicamente vimos, no sé, no me acuerdo si eran 12 o 16, digo así, películas englobadas en documental. Sí, por supuesto. Y a lo mejor una era sobre una persona que estaba recogiendo residuos en una isla como por Groenlandia, y luego otra que era super mainstream, de una actriz super conocida en Francia, que te hacía una ficción convencional. Y yo, por ejemplo, o sea, yo como persona anónima, como que me gustó ver esa variedad, pero siendo objetivo en un festival, también puede chocar que comparen. Pues fíjate que una cosa que reivindico mucho es que en un mismo festival hayan películas de todo tipo, porque creo que también eso, por ejemplo, para los propios creadores de contenido LGBT nos beneficia mucho, porque muchas veces, claro, en un propio festival LGBT ya van personas donde tú intuyes que hay una cierta sensibilidad, que hay un interés determinado y demás, pero realmente el cambio de conciencia de cualquier aspecto, ¿no? Ecológico, feminista, antirracista, etc., creo que tiene mucho que ver también con ocupar un espacio o una vía de comunicación con personas que a priori no estarían interesados en el tema en sí o no son el público objetivo para hablar de ese tema. Porque a veces sucede, ¿no?, que se crean como espacios de reflexión queer, donde todo el mundo es queer y dices tú, vale, pero nos estamos contando todas las penas que nosotros ya las sabemos. El cambio no Sí, está acabo de los discursos. Claro, en esa persona que nunca se ha planteado una película que rompa sus esquemas, plantársela ahí, ¿no? Entonces, por eso, para mí, chapó el repertorio que está teniendo el Festival de Las Palmas, por ejemplo, y muchos otros, en ese sentido. El cambio, o sea, yo creo que empecé antes mal y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es necesario, o sea, no ni que esté bien ni que esté mal, sino que es necesario y que no somos nicho de nada. Claro, es bueno cambiar de opinión. Sí. Pues sí, para eso estamos aquí. Claro. Te quería preguntar qué referentes has tenido, tanto en tu obra como director y tanto en otros proyectos de tu vida o de como personales también, referentes personales. Pues de directores de cine me inspira mucho pues, directores un poco de todos lados del mundo, así de los europeos y tal. Lars von Trier, Ulrich Seidl, me inspiraron mucho cuando los conocí, todo eso que tenía que ver con ese cine del norte de Europa o centro de Europa, así como muy oscuro, me gusta mucho. De directores así, documentalistas africanos, por ejemplo, Diego Hamadi, por ejemplo, tiene un documental que se llama Arriba Abajo hacia Kinshasa. A nivel de tema,
como de forma de contar, lo recomiendo muchísimo, espectacular. Para mí todos los directores africanos, todo el cine que se producía en ese lado del charco, de ese lado del mundo, me parecía muy inspirador. Desde siempre he sido muy seguidor del Festival de Cine de Tarifa, del Festival de Cine Africano, siempre me gustó mucho. Después, por ejemplo, de Asia, me gustó mucho Kim Ki-duk, por ejemplo, el coreano, que tuvo una muerte así un poco polémica, porque, bueno, murió no por la muerte que fuera polémica en sí, sino que murió rodeado de polémica, porque le había pasado temas como de problemas con una actriz o algo así y tal, y fue triste, ¿no?, que su trayectoria justamente terminara con una película que se manchó un poco, se envenenó con aquel contexto, pero bueno, a mí su cine me gusta mucho, me interesa lo que hace. También mujeres, por supuesto, Coixet, por ejemplo, yo la reivindico mucho, con una visión también súper internacional y tal. Y también me inspiran muchos fotógrafos para todo lo que es más la fotografía en el cine. Muchas veces la inspiración no me viene tanto en sí de fotografías del cine como fotógrafos en sí, por ejemplo, el fotógrafo chino Ren Han, homosexual, muy reivindicativo del desnudo y que terminó suicidándose súper joven por todo el tema de la censura y la represión que sufrió su obra. Toda su fotografía para mí es espectacular y siento que me acondicionó mucho mi ojo. Pues nos quedamos con esos nombres, los buscaré porque no tengo yo esta cultura ahora mismo, pero me interesaré por ello. Por último te quería preguntar, sé que has estado interesado en la cultura budista, has estudiado lengua tibetana, te has interesado por su arte y demás, y te quería preguntar cómo esta corriente de pensamiento atraviesa tu vida y tu obra. Pues yo conocí el budismo así como con mucha más presencia y estudio en el 2018, comencé más como con contacto con la cultura tibetana, con todo el tema de la meditación, de la espiritualidad, leyendo libros sobre metafísica indo-tibetana también. Bueno, también me interesan mucho los estudios védicos del hinduismo y demás. Y me influencia mucho a nivel cinematográfico en la medida de que creo que el budismo plantea una cosmovisión diferente del mundo que la tiene la sociedad occidental cristiana, principalmente como, por ejemplo, la Biblia. Si tú lees la Biblia, es la máxima definición de una estructura lineal, es el Génesis con el Apocalipsis, ¿no? Es decir, hay un inicio y un final, que eso ya determina un poco nuestra concepción como occidentales en general, aunque seamos o no cristianos, de que nuestra vida va a empezar en un momento determinado y va a acabar, fin, ¿no? En cambio, el budismo, con ese concepto de lo cíclico, con la reencarnación, ese concepto de la eternidad, ¿no? Y el hinduismo hasta cierto punto del Atman, el budismo más lleva una concepción de la conciencia y demás, tiene mucha implicación también en muchos directores asiáticos que a mí me influenciaron mucho, como por ejemplo, si tú ves películas del director de cine tailandés Apichatpong Weerasethakul, tiene un nombre larguito, pero se llama así, Apichatpong Weerasethakul, o el mismo Kim Ki-duk, que él tiene mucho acercamiento, él era coreano, mucho acercamiento con el budismo. Tiene una película, por ejemplo, que se llama El Arco, que es súper metafísica y espiritual con el budismo. Te das cuenta que para los directores asiáticos hay muchas más películas que terminan con una estructura circular, o que de repente el personaje parece que hay un fin porque muere en un momento determinado y vuelve a aparecer en otra forma, etc. Dentro del cine experimental asiático tiene mucha implicación con eso, ¿no? Y sobre todo con la concepción de entender la narrativa desde una estructura no lineal. Creo que ese pensamiento que lo da el budismo en las culturas asiáticas, o en muchas de ellas, yo cuando me acerqué al budismo más a nivel en vida personal, para la meditación, porque me encajaban ciertos preceptos y demás, vi que también tenía un peso y una relevancia muy grande a la hora de cómo concebía yo después las historias. Vamos a pasar a la última sección del podcast, donde daré las preguntas que le haré a todos los invitados. La primera es, si tuvieras una varita mágica y pudieras cambiar algo de Canarias, ¿qué cambiarías? Regular el alquiler, el precio del alquiler. No creo que sea lícito por todo el tema de la especulación y cómo se contribuyen después que los barrios se quedan solamente viviendo gente rica y de fuera y echan a la gente local.
creo que todo el mundo tiene derecho a tener un alquiler, varios incluso, y que gane dinero de ello y tal. No me parece ilegítimo, pero que se regule el tema de los precios. Una cosa que me parece fundamental. Pero que no creo que haga falta una varita mágica para eso. Creo que hay propuestas políticas que están intentando llevarlo, pero de lo que más cercano me siento. Yo, por ejemplo, nacido y criado en la Isleta, toda mi familia por parte de madre de allá, en un barrio desde siempre, súper obrero, muy dependiente del muelle y tal. Y ahora con el tema de los alquileres, la gente de allá se está teniendo que ir y es como muy surrealista. También trae cosas buenas, ¿no? Que la zona pues, se mejore en ciertas cosas, como temas, lugares culturales, que atraigan más a un turismo que sea cultural, eso sí es positivo, pero el tema de las viviendas, en barrios que siempre han sido obreros y que se sabe cuáles son los salarios mínimos y la media de lo que puede cobrar ahí una persona, es desproporcional ciertos estándares de vivienda que se están poniendo, ¿no? Eso cambiaría. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, que siendo realista, ¿cómo te imaginas Canarias en 10 años? Con más calor, el cambio climático nos va a afectar a todos y creo que una zona... Bueno, mucho calor y mucho frío, porque también los climáticos son extremos, sí. No solo uno. Sí, es verdad, sí. Pero eso creo yo que va a influenciar mucho y también a nivel de ecología, pérdida de especies seguramente, destrucción de territorio, no sabemos que aquí ha habido mucho caos con todo el tema de la construcción hotelera, que ha roto zonas de corrientes marinas y para líneas de playa que no se han podido fabricar ahí, se han hecho y que han sido un estropicio. Tristemente, a lo mejor es un poco negativo, pero creo que va a ser un poco la tendencia general y demás. Pero, y a nivel de turismo, pues creo que tristemente siempre habrá una clase política que abogará por esa destrucción masiva del territorio solamente viendo porque su bolsillo se llenará. Pero, para dar un poco de positividad y ánimo, y no es falsa positividad, esto sí creo firmemente que va a existir, creo que poquito a poco se están creando espacios críticos, aunque sea a lo mejor la tónica general en lo que es a nivel macro, la economía, los proyectos. Creo que el cine canario va a continuar haciéndose muy crítico. Venimos, por ejemplo, de películas como Matar cangrejos, que fue espectacular, del director tinerfeño, creo que es él, ya haciendo con un análisis de la canariedad y del problema del turismo muy fuerte. Y creo que esa perspectiva de concienciación en los jóvenes nos está calando un montón, y creo que va a ser una tendencia que va a haber mucho espacio crítico también. Bien, no me gusta esta versión positiva. Sí. Y por último, quiero finalizar este podcast contigo mirando a cámara y regalarte 30 segundos para que nos comentes lo que quieras, si quieres hablar de alguno de los temas que hemos hablado en el podcast, si quieres sacar uno nuevo, darle una reflexión al público, lo que te apetezca. 30 segundos para ti. Ok, pues nada, a mí desde aquí en este espacio me gustaría promocionar mucho el documental como formato. Creo, en el proceso en que estaba haciendo Calima Rosa, reflexionaba mucho sobre qué era lo punky, ¿no? Qué era lo que realmente podía ser revolucionario ahora mismo en el cine, en la época en la que estamos, donde se han hecho ya tantas cosas. Y me paraba a pensar que el documental es ese espacio que, frente a la tendencia general que ha hecho muchas veces el periodismo de tratar una noticia de forma muy breve, da la capacidad de escuchar la vida de un ser humano durante hora y media, hora y 40, 2 horas. Y creo que eso es el mayor acto revolucionario que podemos realizar desde día de hoy, el escucharnos. Y eso es lo que permite el documental, y desde aquí apoyo mucho a que la gente, valga la redundancia, apoye el documental y vaya a la sala a ver documental. Pues con este mensaje se acaba el episodio de hoy y espero la próxima semana. Adiós.